Don Paul. Muchas gracias, Chico. Hola, buenos días a todos. Antes de comenzar con esta presentación inicial, a mí me gustaría saber si ustedes tienen algún acercamiento a la criptología o han visto alguna vez criptología o han hecho algo que se acerque al tema de la criptología. ¿Hay alguien que...? ¿Sí? Bueno, hay una pregunta que es clave para el cristiano en general, pero también fue una pregunta clave que permitió la articulación, el desarrollo y la puesta por escrito de los evangelios. Y es la pregunta por la identidad de Jesús, que es la que aparece acá al centro. Esta pregunta nosotros la encontramos en el Evangelio de San Marcos. El episodio que se cuenta ahí es que Jesús iba caminando por Galilea con sus discípulos y siente curiosidad por saber sobre qué es lo que dice la gente acerca de él. Ya había pasado un cierto tiempo en el ejercicio de su ministerio, realizando una serie de acciones. Entonces, quiere como sondear, como la primera examinación que hace Jesús con respecto a la identidad, a su identidad. Y pregunta: ¿quién dice la gente quién soy yo? Y los discípulos comienzan a responder, ¿no? Algunos dicen que eres el Bautista, resucitado. Otros dicen que eres el profeta Elías. Otros dicen que eres alguno de los grandes profetas. Ya, por lo menos está claro que lo comprendían como un profeta. Así lo percibía la gente. Y luego pregunta: bueno, pero ¿ustedes quién dicen? ¿Quién soy yo? ¿O qué soy yo? Y ahí Pedro es el que toma la palabra y dirá: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Son dos conceptos que muchas veces los colocamos como si fuesen sinónimos, pero en verdad no lo son. Mesías tiene que ver directamente con una categoría política, religiosa del pueblo de Israel. El Mesías, que para traducirlo a nuestro idioma significa ungido, es aquella persona que, teniendo el Espíritu de Dios, va a poder rescatar y restaurar aquellas cosas que son importantes para la vida en comunidad de Israel, o la vida social de Israel: la justicia, la liberación, la solidaridad. Eso vendría como de alguna forma a confirmar que Dios, a través de este personaje, que es un ser humano, restablece el orden que Él ha querido para su pueblo. Y otra cosa muy distinta es la categoría Hijo de Dios, el concepto de Hijo de Dios. Esta fue la respuesta de Pedro, pero ¿cuál es la respuesta de nosotros? Eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso de alguna forma, lo vamos a ir intencionando. ¿Y cuál fue la respuesta, o cuál ha sido la respuesta de la cristiandad durante estos casi 2000 años? Es lo que también vamos a comenzar a ver. Por eso, si se fijan, hay una serie de íconos o imágenes que de alguna forma son el reflejo de esta respuesta o del intento de esclarecer el misterio de Jesús de Nazaret. En torno a esta pregunta que, si bien él hizo, no deja de tener vigencia, porque nos enfrentamos a nuestras propias convicciones, qué es lo que creemos sobre él, qué es lo que nos han enseñado acerca de él. Entonces, como una cosa muy simple, en una línea, en una frase, escriban lo que para ustedes significa la persona de Jesús de Nazaret. ¿Quién es para ustedes Jesús de Nazaret? Y si lo pueden responder ahora. 2 minutitos. Bien, vamos a ir entonces ahora avanzando un poco en esto para ver cuál ha sido también la historia de esta pregunta, ¿no? Cómo se ha tratado de responder, cómo la cristiandad se ha hecho cargo de esa respuesta y cuáles han sido sus actos y sus pasos. Partamos de algo que es fundamental considerar en esta primera etapa, en este primer momento. ¿Ya? Al principio, los que han leído la Biblia seguramente se acordarán que el Génesis comienza: al principio Dios creó el mundo. El Evangelio de Juan dice: al principio era el verbo. Bueno, yo le cambié un poco la mano a San Juan, que dice: al principio fue el Jesús real. ¿Y qué entendemos por el Jesús real? Si yo les digo, hablemos del Jesús real, ¿qué ustedes pueden inferir? ¿Qué se imaginan? Parte de una familia, hijo, ¿Ya? bebé, prostituta. Perfecto. Como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Y
¿Ese sería el Jesús real? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de Jesús real, nos estamos refiriendo a aquel hombre, sujeto que perteneció a un momento determinado de la historia. Específicamente a la Galilea de los años 30, del primer siglo de la era común. ¿Por qué ocupamos el concepto real? ¿Por qué tratamos de decir a partir del concepto real? Estamos diciendo que este hombre vivió con un grupo de personas que fueron testigos privilegiados de sus acciones, de su mensaje, de sus palabras, que tuvieron la posibilidad de comer y beber con él. Esta es una cita que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que San Pedro dice: nosotros que estuvimos con él, comimos y bebimos con él. Habla de la cotidianidad, de la experiencia. No obstante, este acercamiento, estos testigos que vieron el comportamiento de este hombre y su coherencia tanto en lo que decía como en lo que hacía, fue expresada a través de los evangelios, ¿ya? De estos documentos que ya se van a dar cuenta que son importantes para el análisis que tenemos que realizar, pero que lamentablemente van a estar intervenidos o van a estar de alguna forma determinados por la experiencia que han tenido estos hombres acerca de Jesús de Nazaret en cuanto a la situación que pasa de la muerte, de la crucifixión, a la resurrección. Dicho de otra manera, la experiencia del Jesús real, lo que experimentaron aquellos hombres y mujeres acerca de Jesús, fue una experiencia que marca sus vidas. Pero por el mismo hecho que marca su vida, es que lo que nos van a contar va a estar mediatizado o de alguna manera teñido por esta experiencia creyente. ¿Ya? Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Si de pronto voy rápido, voy a hacer una duda, ustedes me entienden nomás, yo no tengo ningún problema. O sea, que esto se prefiere que si nosotros nos hubiésemos conocido hoy, debido a nuestra experiencia, tal vez la idea de Jesús fuese un tanto distinta. Sí, en varias cosas. Lo que trato de establecer con esto es que la posibilidad de acceder al Jesús real, por ejemplo, por nuestra cuenta, es imposible. Hubo un grupo de hombres y mujeres que tuvieron la experiencia directa. Nosotros tenemos la experiencia mediatizada. ¿Verdad? A nosotros nos llega el relato de la experiencia vivida. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, acá yo hago un alto porque acá me parece interesante explicar tres dimensiones de un único sujeto. Hablamos del Jesús real, del Jesús histórico, que es lo que vamos a desarrollar dentro de este curso taller, y del Cristo de la fe. ¿Qué significa lo que representan cada una de estas dimensiones? El Jesús real, ya veíamos recién un poco lo que significaba, ¿no? El sujeto ubicado en el contexto cultural que tuvo una experiencia social, política, religiosa, pero cuyas determinaciones de esos elementos o de ese ambiente va a ser difícil de precisar y de lo cual también nosotros no podemos por nuestra cuenta acceder. ¿Ya? Para nosotros no es imposible, accedemos a través del relato. ¿Ya? Esa idea está clara, ¿verdad? Con respecto al Jesús real. ¿Qué sería el Jesús histórico? ¿O qué creen ustedes que es el Jesús histórico? Del que hay evidencia. Del que hay evidencia, ya. De las ciencias sociales, de la historia. Perfecto, ya. ¿Qué más? La vida de Jesús. La vida de Jesús a lo largo del tiempo. Bien, ¿qué más? Si decimos Jesús histórico, hay algún profesor de historia acá, pero sí, ¿sí? Ya, ¿qué sería Jesús histórico? Jesús en medio de la sociedad y el loco vivir. Jesús en El medio. contexto, que se dio imperio, el contexto judaico. Ya. Cuando hablamos entonces del Jesús histórico, nos vamos a referirnos a lo siguiente, para que nos vayamos entendiendo. Es la propuesta que hace la historia. Como disciplina, como ciencia, ¿no? Es la propuesta que hace la historia a partir de la evidencia, como bien señalaba acá tu nombre, Marcela,
como bien decía Marcela, es la propuesta a partir de la evidencia, a partir de fuentes. Fuentes que no necesariamente son cristianas, ¿ya? Aunque vamos a darnos cuenta que las fuentes privilegiadas, nos guste o no nos guste, van a ser los evangelios porque son documentos. Para el historiador, esto es documentación. ¿Sí o no? ¿Me equivoco, profesor? Esto es documento, ¿verdad? Más allá de que si esto tiene un valor agregado, ¿no? Como palabra de Dios, palabra sagrada, es el fundamento de la fe de las personas. Esto para un historiador es documentación importante para poder extraer las evidencias que podemos decir acerca o señalar acerca de Jesús de Nazaret. Pero no se olviden nunca de esto, es una propuesta. Por lo tanto, como propuesta, tiene un margen de error, no es exacto. Hay elementos que quizás, y es muy seguro que cuando vayamos desarrollándolo más adelante, a ustedes les va a provocar ruido o les puede generar alguna pregunta, alguna inquietud, pero se debe a que son propuestas que van surgiendo a partir de la investigación. ¿Ya? No hay nada que sea tampoco concluyente 100%. Y finalmente tenemos al Cristo de la fe. ¿Qué sería el Cristo de la fe? A ver si se les ocurre. Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es el que está presente en la historia del pueblo de Israel en su fe. Ya. De los que van en su fe, en su identidad. Ok. ¿Qué más? Accedo yo por mi experiencia. ¿Cómo? Al que accedo yo por mi experiencia. Al que accedo yo por mi experiencia. Ya. Que la comunidad de los creyentes que Perfecto. se ponen de acuerdo. Esa es la respuesta, digamos, que más se acerca a lo que significa el Cristo de la fe. El Cristo de la fe es la declaración creyente, la confesión creyente de la comunidad primitiva, ¿ya? De los primeros cristianos, que declararon que aquel hombre o sujeto de Galilea es el Hijo de Dios. Dicho de otra forma, el crucificado es el Hijo de Dios. El hombre de Nazaret es el Hijo de Dios. Es confesión de fe. El Cristo de la fe es la confesión creyente. Pero no es la confesión creyente en el aire, porque uno dice, bueno, ¿sobre qué confesaron? Bueno, confesaron sobre la vida de ese hombre. Por eso es importante el estudio del Jesús histórico, porque no nos sirve ni basta decir Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿qué rostro tuvo esa humanidad en medio de nosotros? ¿Qué categorías, qué situaciones, cuáles fueron los elementos que constituyeron su vida? Entonces el Cristo de la fe, si bien es la confesión de la iglesia, la confesión de los creyentes que dicen que ese hombre es Hijo de Dios, a nosotros lo que nos interesa a lo largo de este curso es develar esa humanidad para entender cómo Dios se hizo hombre. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Si no se entiende, me dice, ¿no? No entendí. No entendí. Tenemos tres dimensiones con un mismo sujeto, el Jesús. El Jesús real y que vivió hace 2000 años atrás. Eso lo conocieron algunos nomás y esos tuvieron la experiencia directa. Y la experiencia se nos contó a través de los evangelios. Sin embargo, los evangelios van a estar de alguna forma intervenidos por la experiencia de fe que lograron tener en torno a la figura de este hombre. Entonces, los evangelios son, de alguna manera, los que más reflejan a esta otra dimensión, que es el Cristo de la fe. Dicho de otra manera, de otro modo, es la declaración o la confesión que aquel sujeto que vivió en Galilea es el Hijo de Dios. Ellos declaran que ese hombre es Dios. ¿Ya? Y el Jesús histórico, ¿qué es lo que hace? En el fondo es, a ver, ¿ustedes quieren conocer a su Dios? Le preguntan a los creyentes. Sí, queremos conocer a su Dios. Perfecto. Es necesario revelar su humanidad, porque lo que declararon los cristianos fue acerca de un hombre, que es Dios, pero fue un hombre entre nosotros. Entonces, develar su humanidad o esclarecerla, que es la propuesta de que hace la historia, es para darnos cuenta de qué modo Dios se hizo uno de nosotros y cuál fue el modo de Dios para hacerse uno de nosotros. No sé si queda un poquito más claro. ¿Alguna pregunta hubo hasta acá? No. Sigamos. Durante 4 siglos, los primeros 4 siglos de la cristiandad, cuando el cristianismo aún no era una religión oficial, sino que era una secta del judaísmo,
perseguida por los judíos o en conflicto siempre, en pugna, y además con el Imperio Romano, los cristianos representaron de alguna forma la vida de Jesús a través de la imagen, que lentamente va a adquirir más importancia. Las primeras imágenes de Jesús, ¿ya? Además de los evangelios, que fueron una transmisión de la comprensión que se fue teniendo acerca de él, reflejaban elementos de su vida cotidiana, como por ejemplo esta es la presentación de Jesús en el templo, y tenemos a María y a José, y a la vez íconos que iban representando situaciones contadas por los evangelios, como la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí tenemos también el famoso acróstico cristiano que significa Jesucristo, Hijo del Dios Salvador, Ictus, y el pez, que fue el símbolo cristiano primitivo. Pero la imagen más importante que se va a configurar en la cristiandad inicial será la imagen del buen pastor. Esta de hecho es una de las imágenes más antiguas que existe hoy día, sobre la imagen de Jesucristo. Como ven, ¿qué está ausente en estos 4 primeros siglos? ¿Qué imagen ustedes ven? La cruz. La cruz no está presente. No es parte de la iconografía, porque además de que el hecho de que la cruz signifique para el Imperio Romano hasta ese momento la manera de castigar, el suplicio máximo para 3 tipos de malhechores, ¿no? Los esclavos que se escapaban de la casa de los amos, los revoltosos políticos, los sediciosos, y finalmente los que generaban disturbios y amenazaban la paz romana. Esos eran los que padecían a través de la cruz. Y Jesús tuvo una muerte indigna, que significó para el cristianismo primitivo una deshonra. Por eso la imagen no pasa a través de la iconografía de la cruz. Una pregunta, ¿cómo se llama pescado? Ictus. ¿Este de acá es? Sí. ¿Y el de arriba? El acróstico, porque cuando lo escribían lo que pasa es que es una palabra griega, es una... Ayúdame, Jimena. ¿Qué? Jesús, Christus. Son palabras griegas, ¿ya? Jesucristo, Theo, Dios, Soter, que significa Jesucristo, Hijo del Dios Salvador. Pero como eran astutos los cristianos, me parece que están en tiempos de clandestinidad, con lo que ellos se quedan son con las primeras vocales o letras de todas estas palabras, ¿ya? Jesucristo, Hijo del Dios Salvador. Y las primeras letras de estas palabras hacen la palabra ictus, que significa en latín pez. Entonces, por eso ellos representaban en un pez. Ellos se identificaban así. Súper creativo, esto cristiano. Bueno, eso tiene que ver con la clandestinidad, ¿no? Sí, y la otra imagen, esa es como la familia. Esa imagen es de la Sagrada Familia, que representa el momento en que Jesús es presentado en el templo. ¿Ya? Muchas de estas imágenes estaban en las catacumbas. Sí, claro. Vamos a las catacumbas si quieren hacer un viajecito. A ver, en vivo digo yo, vale la pena. En un segundo momento, a propósito, estos momentos no son fijos, son de alguna manera están determinados para que nosotros podamos tener un orden al respecto, pero no es que sea así estricto, ¿no? Pero en un segundo momento tenemos que el cristianismo se oficializa. Y al ser oficializado por el Imperio Romano, primero se da la libertad de culto, en el 311 Constantino permite que el cristianismo pase a ser una de las tantas religiones que el imperio tenía. Ya en el 381, con el emperador Teodosio, se logra la oficialización del cristianismo, o sea, pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y eso obligó a que los cristianos se colocasen un poco de acuerdo en aquello que creían, porque un elemento que no mencioné, pero que más adelante también lo voy a ir desarrollando, es que existe una diversidad en el cristianismo inicial que da cuenta o da luces que no hubo una única respuesta para la pregunta de Jesús de Nazaret. De hecho, yo hice por eso parte de haciendo ese ejercicio.
Hubo varias respuestas entre ustedes: redentor, maestro, un hombre que nos deja ciertos preceptos de vida, hay una que me acompaña incondicionalmente. Hay una variedad o diversidad de respuestas, producto también de una diversidad de experiencias. Por lo tanto, el cristianismo en sus primeros siglos fue bastante diverso y plural, pero eso también significó tensión, porque, por ejemplo, imaginémonos que acá están los que creen que Jesús solamente fue un maestro, allá tenemos a alguien que cree que Jesús solamente fue un profeta, acá que es hijo de Dios, acá que es solamente hombre, y allá al fondo están algunos que desean ponerse de acuerdo entre todos los cristianos y decir quién es Jesús. Por eso surge el dogma, ¿ya? El dogma aparece como el intento de normar y esclarecer aquello que creemos acerca de Dios. Pero este curso va a prescindir del dogma, ¿ya? El dogma se va a tener que colocar entre paréntesis. Todos los dogmas que ustedes traen, déjenlo afuera, porque acá no vamos a mirar los dogmas. Y es una cosa más cuestionada, Y es una de las cosas más complejas, porque al final, si tú te fijas, si bien el dogma lo que ayuda es a fijar la identidad o fijar en aquello que creemos, también deja fuera otra visión. Entonces, tiene ese doble, claro, ¿no? Ese doble efecto. Entonces, ¿qué fue ocurriendo? Que la preocupación del cristianismo después del siglo IV fue: hay que hablar de su divinidad, porque está clara su humanidad. Los primeros cristianos, ¿con qué contaron los primeros seguidores? Directamente. Con el humano, ¿no? Con el hombre ahí de carne y hueso, ¿no? Con el sujeto. Los cristianos de segunda, tercera, cuarta generación, o vamos a tener hasta el siglo IV, eso lo pueden tener un poco aún fresco, dado el testimonio. Sin embargo, la divinidad de Jesús es una necesidad y hay que esclarecer, ¿ya? No les quedó tan claro eso después a nosotros cristianos. Entonces el dogma viene a hacer un esfuerzo por relevar esa condición de Jesucristo, ¿no? Sí. Y también, que delante lo quise decir, que por eso es tan relevante esta distinción que se hace al principio del Jesús real, el histórico y el Cristo en la fe, porque también cada persona hizo una traducción de Jesús desde lo que creyó que era la conexión como Dios. Entonces, después lo explicará Paul, esto de los evangelios apócrifos, que presentan a un Jesús nada que ver, algunos, o que no tenían que ver con las definiciones que se estaban haciendo de quién era Jesús, porque ¿hasta qué siglo no se esclareció los 4 evangelios? ¿Cuánto? Hasta el 4. Entonces, todo esto que a nosotros no ha llegado como tan normal, fue un proceso de 4 siglos, que no es poco. Hay muchas dudas entre medio, muchos cuestionamientos. Claro, existen muchos documentos cristianos que son llamados evangelios apócrifos, y ya lo vamos a ver cómo se explica un poquito más adelante. Pero demuestran, dejan clara evidencia que el cristianismo original no se normó a partir de un estereotipo. En esto creemos que esto hay que afirmar y no se cree nada más, sino que permitió distintas posiciones y distintas visiones acerca de Cristo. Pero la que comienza a prevalecer después del siglo IV será esta, ¿no? Es el tiempo entonces en donde la imagen del pastor pasa, ¿no es cierto?, a ser la imagen de prácticamente un rey o el emperador. Fíjense los detalles de la iconografía. Ya no se representa a Jesús como lo veíamos hace un rato atrás, sino que está ahora con ropajes que son imperiales, en su mano está la Sagrada Escritura, sus manos reflejan el concepto de la Trinidad. Está las dos naturalezas, humana y divina, pero las 3 personas, por eso siempre está con la mano así. ¿Se fijan o no? En ese detalle. Una pregunta, sí. pero aquí coincide con el tema de que no haya mucho cristianismo religión oficial. Claro. Sí, de hecho, Claro, por eso se le presenta como emperador. Si tú te fijas, primero hubo una imagen bastante clandestina, ¿no? Incluso el acróstico era una manera de identificarse sin que los demás supieran qué estaban diciendo, ¿no? No, yo soy cristiano, y era un peso utilizado. Ahora se va a integrar en este momento la cruz, por ejemplo. La cruz deja de ser un patíbulo, un sistema de ejecución validado por el imperio, y pasa a ser el símbolo del imperio. Incluso va a ser ocupado como estandarte la cruz.
sea, la cruz pasa a ser un símbolo de poder. Y la iconografía representa qué se va pensando acerca de Jesús. Eso es lo que estamos mostrando ahora. ¿Ya? Esta es la idea de esta presentación. Ver cómo la iconografía de alguna manera refleja el momento cultural y parte de la respuesta. Si hubiésemos hecho el ejercicio que hicimos al comienzo, ¿quién es Jesús de Nazaret para ustedes? La respuesta seguramente estaría por acá. Él es el Todopoderoso, Él es Rey, Él es Juez, Emperador. Sería la respuesta de los cristianos de ese tiempo. ¿Se entiende? Sí, que yo siempre, un paréntesis, Sí. siempre digo que ahí se echó a perder el cristianismo, porque hasta el momento eran las personas que daban un testimonio de alguien que creían. Aquí todos empiezan a bautizarse por ser la religión, masivamente, por ser la religión del imperio. Es que es lo masivo, y lo otro se mezcla con el tema del poder. Claro. De hecho, hasta el siglo IV ser cristiano era un peligro y una amenaza. Al cristiano le confiscaban los bienes, los asesinaban, cualquier pastores caían inmediatamente. A partir de la oficialización del cristianismo se masificó y por lo tanto ya no fue un riesgo ser cristiano. O sea, había que ser cristiano y no pasaban por un proceso de formación como en los primeros siglos, en donde incluso cuando un adulto quería ser cristiano pasaba por 2 años de formación. Bueno, pero esos detalles los podemos ir después yendo más adelante. ¿En qué momento fue eso? ¿Qué siglo fue eso de cuando se le dejó poder? Ya estamos hablando del siglo IV, entrado al siglo IV y ya hacia el siglo V. Fíjense que la iconografía medieval cambia y coloca la imagen de Jesús también, o resaltando la imagen de Jesús desde otra orilla. Los valores que van a ser integrados dentro del mundo cristiano medieval van a ser la piedad, el dolor y fundamentalmente el tema de la culpa. Dios ha muerto, ha enviado a su Hijo, ¿ya?, para pagar los pecados de la humanidad. Entonces la relación frente al misterio de la salvación se moviliza desde el concepto de la cruz. Y la iconografía en ese sentido va a ayudar mucho a poder entrar con esos sentimientos o emociones humanas, rincones humanos que muchas veces juegan en contra. Entonces tenemos, por ejemplo, la cruz, que ahora aparece así representada, ¿no? Tenemos una escena de la arresto y traición de Judas, la imagen, no sé si ustedes la conocen, la imagen del Cristo de San Francisco de Asís, ¿no? Y los vitrales que van a ser para el mundo medieval la manera de evangelizar. Como la gente no tenía acceso a la lectura de la Biblia, la gente escuchaba encima de la Biblia en misa, si es que iban, ¿no? Escuchaban en latín, si no entendían de lo que hablaban. Iban a ser las imágenes, los íconos, los que van a empezar a dar cuenta de aquello que contenía los evangelios, ¿no? Hagamos un pequeño paneo de cómo fue la imagen en su progreso, ¿no? La imagen de Jesús. Fíjense, este es un mosaico del siglo IV y aquí lo encontramos con otros, un ícono del siglo XII. Cómo esa imagen fue transitando en el tiempo, pero que también tiene que ver con los elementos que le vamos a ir adjudicando a Jesús. Entonces, imagínense Jesús acá del siglo XI, fíjense su mirada, fíjense cómo tiene el sello, atrás esta aura de luz que representa su divinidad. Vamos viendo que el pastor que teníamos en un comienzo comienza a adquirir otra imagen, ¿verdad? Empieza a tener otros elementos característicos. En un tercer momento, que podríamos colocarlo desde el Renacimiento y que posteriormente va a traer también la ilustración y la aparición de un nuevo mundo, específicamente América, la imagen de Jesucristo también va a tener un cambio, y eso también representará una teología o una comprensión de fondo. El Renacimiento significó la vuelta a la mirada, volver la mirada hacia el hombre, ¿no? Y la ilustración, empezar a ocupar la razón como un vehículo o un medio para el conocimiento. De alguna forma, esto se va a ir patentando también en la imagen de Jesucristo, se desarrolla más una dimensión humana muy cercana a lo que los evangelios nos cuentan, pero hay un desarrollo o se va a relevar esta dimensión que había sido tan soslayada durante la Edad Media, producto que la divinidad cobró una fuerza y una importancia mayor.
Entonces vemos, por ejemplo, estas representaciones que tenemos acá de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Botticelli, y también una representación del Greco, que curiosamente, fíjense ustedes, esto es una representación de la Trinidad. Aparece Jesucristo muerto en brazos del Padre, y arriba está el Espíritu Santo. Pero miren cómo está representado Dios Padre. ¿Qué parece? Un papa, ¿no? O un obispo, cardenal, no sé. ¿Ya? Con las vestimentas propias también de quienes tienen la jerarquía o quienes están dentro de la jerarquía. Entonces son elementos que van dando cuenta de algo, de una teología que también se va desarrollando detrás. Paul, y junto con una teología también hay una idea del hombre y de la mujer, que siempre cuando uno cree en algo, también no solamente eso tiene repercusión en relación a Dios, sino que a nuestra propia imagen como ser humano. Claro. Entonces, en algún minuto fuimos muy pecadores, y todo estaba centrado en que teníamos que expiar culpa, etcétera, etcétera. Hoy en día, por ejemplo, los énfasis no van por ahí. Y el centro está la imagen que llega a Latinoamérica. No digo que haya llegado específicamente esta, sino la forma de representar. La representación más fuerte que tuvo América Latina en la evangelización fue la imagen del Cristo sufriente, del Cristo del dolor. Un dato importante que no es menor, a nosotros, cuando digo nosotros me refiero a América, nos llega una iglesia renovada por un concilio, que va a ser el Concilio de Trento. Al comienzo, claro, no estaba el Concilio de Trento cuando se descubrió América, pero a finales del siglo XVI llega toda una iglesia que ha sido renovada producto de la reforma luterana. ¿Se acuerdan que Martín Lutero coloca esas 90 y tantas tesis a la entrada de la iglesia, manifestando todos sus puntos en contra de la administración católica y fundamentalmente del Papa? ¿Ya? El Concilio de Trento, de alguna forma, lo que hace es ver de qué manera se responde a este movimiento de reforma y de qué manera vamos a definir lo propio de lo católico. Entonces van a definir los 7 sacramentos, cuáles son los libros sagrados para el Antiguo y Nuevo Testamento. Es una renovación, entre comillas, producto del golpe que Lutero dio. Pero aquí vamos a ver también cuál fue la importancia de Martín Lutero dentro de este proceso. Hasta acá, la mirada incluso bíblica que se tenía era bastante ingenua. Y voy a empezar a explicar un poquito de esto antes de pasar a la otra imagen. Recordemos algunos elementos que son importantes para considerar. La Sagrada Escritura, la Biblia, estaba escrita en latín. Originalmente, la Biblia ha sido escrita solo en 2 idiomas: hebreo, el Antiguo Testamento, y griego para el Nuevo Testamento. Algunos capítulos de la Biblia del Antiguo Testamento están en arameo, pero es lo mínimo, casi no alcanza a ser el 5% de la escritura. ¿Ya? Es muy bajo. Fundamentalmente son los idiomas de la Biblia, hebreo y griego. Una de las traducciones importantes para los cristianos fue la traducción que hizo San Jerónimo, que traduce la Biblia completa al latín. Pero ustedes también deben saber que cuando se hacen traducciones se pierde entre medio del proceso de la traducción a veces los matices semánticos que puedan tener algunos conceptos o palabras provenientes de culturas determinadas. Pero desde el siglo V que se hizo esta traducción hasta el siglo XVI aproximadamente, 11 siglos, la lectura bíblica no era parte del cristiano. El cristiano escuchaba que se leía la Biblia, pero no entendía siquiera lo que le estaban leyendo. Hasta que Martín Lutero genera el golpe a la cátedra que va a permitir una masificación de la lectura bíblica. ¿Qué es lo que hace Lutero? Lutero critica al magisterio eclesial católico, diciéndoles que no se pueden atribuir el derecho de decir qué es lo que hay que entender con la Sagrada Escritura. A cada uno y a cada uno la palabra le dirá lo que tiene que hacer o le iluminará su vida de manera personal. Por lo tanto, no puede haber un magisterio que determine, que norme qué es lo que hay que entender cuando leemos, por ejemplo, tal texto, ¿no? ¿Y qué hace usted? Traduce la Biblia al alemán. Entonces lo que permite es que la palabra se pueda leer en el idioma que la persona tiene o posee.
Pero claro, fue tal el impacto y a la vez el desconocimiento que había, que se generaron conflictos. No fue fácil esa lectura porque era la primera vez que se empezaba a leer y muchos se dieron cuenta que a través de la lectura, si hacían una mirada crítica del texto, había diferencias que eran bastante llamativas, había elementos que eran muy cuestionables. Por ejemplo, si alguien de buena fe, un protestante alemán, un luterano, tomaba ahora su Biblia en alemán y se ponía a leer y hacía el ejercicio de leer los 4 relatos de la resurrección, se daba cuenta de que en un relato aparecía un ángel, en el otro relato había 2 jóvenes, en el otro relato había 2 ángeles y en el otro, qué sé yo, 3. Entonces, o los evangelistas no se pusieron de acuerdo para contar la historia, o alguien está mintiendo. ¿Me explico, no? Comienzan a aparecer las diferencias redaccionales, comienzan a darse cuenta o a evidenciar que el tema era más complejo de lo que se imaginaba. Y muchos de ellos prefirieron cerrar la Biblia o dejarla abierta ahí el Salmo 91, que no se hace ningún problema, pero no seguir con este afán de pronto intelectual que hubiese generado mayores problemas. Además está la Inquisición todavía dando vueltas, y aunque uno sea luterano, calvinista o anglicano, el peso que tiene esa institución llamada Inquisición es todavía muy fuerte y amedrenta mucho a la población de Europa. Entonces, va. No sé si se logra ver, pero no mucho, ¿no? Más o menos. Bueno, pero voy a ir contando lo que fue ahí. Bueno, con la intervención de Lutero va a comenzar entonces un tiempo nuevo. ¿Ya? Se inaugura de alguna forma una mirada distinta acerca de la persona de Jesús, pero muy incipiente, muy lenta todavía. ¿Ya? Recién, en el siglo XVIII, un profesor de lengua llamado Hermann Samuel Reimarus protestante, luterano, filólogo, investigador bíblico, autoridad del hombre y muy capaz, muy inteligente. Él va a hacer un estudio de la Sagrada Escritura. ¿Ya? Se preocupará y se enfocará de hacer un análisis de los textos, pero principalmente del Nuevo Testamento. ¿Ya? Se centrará en los evangelios. Y tratará de responder la pregunta, bueno, ¿qué pasó con Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que hay detrás de esta historia? Y Reimarus va a postular una tesis que él ni siquiera se atrevió a publicar de vida. Parece que lo escribió y dijo, no, esto parece, hasta para mí es fuerte, así que lo voy a dejar ahí guardado. Y un discípulo de Reimarus, de apellido Lessing, Godoy Lessing, va a publicar en el año 1778 la obra de su maestro Reimarus. Ahí se dio a conocer lo que Reimarus pensaba acerca de Jesús. Y Reimarus postula lo siguiente. Dice, Jesús de Nazaret fue un revolucionario político, cuyo proyecto político fue frenado por la intervención de Roma, que lo asesina en la cruz, ¿no? Ese fue el castigo que mereció por ser un revolucionario político. Como fue un rotundo fracaso como revolucionario político, los discípulos ¿qué hacen? Transforman la causa política en una causa de liberación religiosa. Roban el cuerpo de Jesús de la tumba y anuncian que ha resucitado. Por lo tanto, es una estafa. ¿Se entiende? Es la tesis de Reimarus. No estoy diciendo que sea la tesis de Jimena Quintanilla. No, pero esa tesis ya está súper presente hoy en día. Miren, ¿ustedes tienen Biblia por ahí? Traje para Vamos a repartir algunos por acá para que... Mateo 28, del 11 al 15. Ya que lo tienen, lo pueden leer. Para que vean que Reimarus no habló porque tenía boca, no el caballero, sino que era seria su investigación, algo hizo. ¿Lo tienen? Sí. A ver.
decía de Pilato, nosotros lo meteremos para que no haya más problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les había dicho. Le hice que le dijeran que han corrido entre los judíos hasta el día de hoy. El evangelista dice algo ahí muy claro. Este rumor ha corrido entre nosotros hasta el día de hoy. O sea, en su tiempo era lo que se decía. Entonces, Rey Malo lo que repara en ese detalle del texto de Mateo dice, aquí está la verdad. Lo que ocurrió fue, ¿no?, robaron el cuerpo e hicieron correr el rumor que había resucitado. Pero ¿por qué ponerlo? ¿Por qué poner eso? ¿Por qué los evangelistas ponen eso? ¿Por qué Mateo colocar eso? Porque querían el control divino. ¿Eso era? No, yo creo que la pregunta es ¿Por qué ponerlo si querían hacer algo Se podría tomar. Porque si el rumor ya está dando vueltas, mejor enfrentar y dar una respuesta frente a una curiosidad que ya está instalada en la población en aquella época. exactamente. Miguel es amigo mío, ojo. Si en el fondo está presente la duda, es mejor hacerse cargo de ella que ignorarla. Pero ya vamos a ver que esos datos que aparecen en los evangelios, que son muy incómodos, ayudan mucho también a fortalecer la historicidad de Jesús. Ya lo voy a explicar en todo eso más adelante. Estamos aquí, recién empezando el Pero tema. no entiendo bien porque lo que dicen, lo que escriben ahí son los que creen que Jesús resucitó. Exactamente. Ellos dicen que Jesús resucitó, pero hay un complot que dice que no resucitó, Lo sino que nos robamos el cuerpo. Lo que están diciendo ellos, miren, nosotros vamos a... voy a hacer una parodia del asunto. Nosotros creemos efectivamente que Jesús resucitó, pero en honor a la verdad vamos a decir lo que están rumoreando estos judíos enemigos nuestros. O sea, incluye la versión de los judíos, pero ellos manifiestan su historia, su verdad. Lo que Rey Malo dice es, acá es al revés. Acá ellos dicen que en el fondo fue un rumor que corrió, pero esto fue lo que realmente pasó. ¿Se entiende? La obra sostiene una mentira que se cuela en este evangelio. Eso es lo que en el fondo construye. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Esto, sí. ¿Y por qué han pasado 2000 años en el fondo y nos siguen contando la historia? Que no sé si Es que, bueno, inicialmente, durante mucho tiempo, si tú era contada y era solamente escuchada por algunos y presenciada visualmente por otros, que es lo que estábamos viendo, cómo fue la evolución de esta experiencia, ¿no? Primero unos sujetos que lo conocieron, luego esa experiencia se contó, generó un movimiento, generó un grupo que adherieron a una forma de vivir, pero que cuando se cuenta esa experiencia, cuando se va contando, se va transmitiendo, van teniendo otros matices y otros elementos. Yo creo que también respondió esto a una situación que es absolutamente humana. Llegamos al siglo XVI y recién ahí comenzamos a hacernos preguntas acerca del paradigma en el cual nos han instalado. Y eso lleva no más de 4 siglos. Dentro de todo igual es poco. Y todos los paradigmas fueron cuestionados. Exactamente. No solamente. Entonces, acá comienza recién a cuestionarse el tema. Porque ahora estamos en condiciones de hacer las preguntas. Pero yo creo que en todo orden de cosas, no solamente en relación al cristianismo, en relación a la iglesia, a la persona de Jesús. Es una situación que como humanidad nosotros hemos vivido. O mira, ni siquiera es mucho decir como humanidad, tal vez como occidente. Porque eso no es un problema para nosotros. En la India nos están preguntándose si los judíos robaron el cuerpo o lo escondieron en alguna parte. Entonces, lo interesante de la propuesta de Rey Malo es que saca a Jesús de Nazaret del campo de la teología y lo instala en el campo de la historia. Porque la pregunta que hay de fondo es, ¿me están contando la verdad los evangelios? Esa es la pregunta definitiva, ¿no? Uno puede llegar a la fin. El único que habla de esa situación es Mateo. Es como el que se pone parche. Sí, el único que habla sobre esta situación. ¿Y Mateo era bien Mateo? O sea, era bien. Judío. Pero se supone que tenía una familia. Sí, sí. O sea,
están emergiendo la ciencia, ¿verdad? Entonces a Jesús le ocurre Jesús como objeto de nuestra fe va a sufrir de alguna manera, entre comillas sufrir, las consecuencias de la emergencia o la aparición de esta ciencia. Entonces, ¿por qué nos preguntamos acerca de los evangelios si efectivamente nos cuentan la verdad o no? Esa es la pregunta. Y Reinaldo se atrevió a decir, no nos cuentan la verdad, nos mintieron. Ahora, eso no lo publicó siquiera él. Fue tal vez tanto su propio temor que lo tienen que publicar los discípulos. ¿Ya? Él no cargó el puerto, también lo escondió. ¿Ya? Pero Reinaldo deja entonces, por decirlo de alguna manera, iniciado esta búsqueda o esta pregunta acerca de la historicidad de Jesús. Un poco lo que tú preguntas. Bueno, ¿nos están contando la verdad o qué? ¿Y qué dice la iglesia si Es que no puedo ver, déjame documentar el final de la historia hasta contarte un poco lo que ha pasado. Entonces, hay otro momento, hay una etapa muy interesante dentro del Jesús histórico, durante el siglo XIX, que es conocida como la teología liberal. Liberal porque en el fondo se desmarca de los principios dogmáticos fundamentales. No irá al dogma a averiguar acerca de Jesús, sino que va a utilizar otros métodos o medios para averiguar acerca de Jesús o hablar acerca de Jesús. La teología liberal surge en el campo protestante. Fueron los luteranos los que llevaron adelante esta investigación y fue casi todo el siglo XIX que estuvieron investigando a partir de un método que ellos inventan. El método que ellos inventaron fue el método histórico-crítico. Histórico-crítico literario. Vale decir, unen dos disciplinas, la historia por su parte y la literatura con los criterios que ésta posee para poder entender dos cosas importantes que a su juicio son fundamentales. La composición del relato, por qué el relato está compuesto como está compuesto, la trama, ¿no es cierto? Y la data del relato, el tiempo del relato. ¿Qué tiempo contiene? ¿Esto es posterior a esta selección de los cánones de la teología liberal? Posterior. O sea, ¿y quién definió los cánones antes entonces? Porque en el fondo, El Tomás concilio. de Cristo, Sí. o sea, ellos se basaron en lo que ya venía seleccionado del... Sí. Yo pensé que... Ya. Ellos tomaron lo que ya estaba fijo como estos son los libros oficiales. Y eso de los cánones, ¿quién lo definió? El Concilio de Trento. ¿Y quién tuvo como el poder de definirlo? ¿Era competente? O sea, me refiero que los pueblos quedan fuera de varias cosas interesantes. Bueno, eso es lo que hoy día se discute mucho de ello. ¿Por qué nos quedamos con 4 evangelios cuando existían muchos otros más? Pero los criterios de canonicidad o los criterios que ayudan a fijar el canon, la verdad es que hoy día habría que señalar que los 4 que tenemos son por un asunto histórico, los más cercanos al evento Jesús de Nazaret. O sea, eso le da la validez. Una de las valideces. Uno de los criterios de validez es la temporalidad de los 4 evangelios considerados como canónicos. Pero incluso este evangelio de Juan costó mucho que fuese integrado en los primeros 4 siglos, transitado entre los cristianos, ¿ya? Pero lo miraban con cierta suspicacia porque tenía elementos de la filosofía gnóstica. Entonces, ¿hasta qué punto era un cristianismo válido o era un cristianismo permeado por una filosofía extraña? Entonces generó mucho ruido hasta que después en el siglo IV ya se oficializa, ¿no? Y dice, no, ya, aceptamos el evangelio de Juan como otro evangelio más. Pero dejaron fuera mucho. Pero ya vamos a ver que eso que dejaron fuera, Jiménez ya lo decía también, de acuerdo a ciertos criterios, te vas a dar cuenta que por lo menos hay varios que están bien codificados que están afuera y que uno los ve además como curiosidad. En internet uno lo encuentra, por ejemplo, pueden leer el de Felipe y es súper interesante leerlo. Aprovechen en esta época de leer. El Evangelio de Tomás son quise decir de Tomás, el no de Evangelio de Tomás Felipe. son 140 frases atribuidas a Jesús. ¿Ya?
Entre ellas, por ejemplo, hay una frase que le dice a Judas: tú me tienes que traicionar para que yo pueda abandonar este cuerpo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo Jesús tiene tan claro el diseño de la traición? Esto de abandonar el cuerpo no se opone a lo que es la encarnación, que Dios en verdad se hace hombre y el cuerpo no es algo que tiene que abandonar. Eso no es una mirada más directa del cristianismo. Entonces traté de la influencia vino desde otra orilla y no tanto el mensaje cristiano, se trata de ocupar el mensaje cristiano para hablar de otra cosa. ¿Me explico? O sea, dejaron los menos, quizás... Le sacaron la ciencia ficción. Sí. Acá estos son los más simples en relación a estos que están recargados de una especie de ficción y de magia ya que supera toda la lógica. Por ejemplo, las otras cosas que dicen estos evangelios, no me acuerdo específicamente cuál, pero Jesús caminaba en los árboles que hacían reverencia cuando pasaba. O a María se le rompe la jarra con agua y Jesús la recoge con su manto y se lleva el agua a su madre hasta la casa. Entonces Jesús tenía el primer impermeable de la... Cosas así. Bueno, pero además de darse cuenta, entonces, estos caballeros, utilizando estas dos herramientas, dicen, ya, vamos por el primer evangelio. Listo, se oponen a la tradición católica que decía que Mateo era el primero. De hecho, los católicos decían hasta ese momento, porque hoy día ya no lo dicen bajo ninguna circunstancia, pero hasta ese momento decían, Mateo fue el primer evangelio, ¿ya? Y Marcos era un resumen de Mateo. Esa es la tradición. Y ellos dicen, mierda, el tema es al revés. En términos literarios, es más fácil aumentar que resumir. Por lo tanto, Marcos es el primero y Mateo y Lucas le siguen. Le siguen además con un material personal que conocieron solo ellos dos, llamado La Fuente Q. Pero además, cada uno mantiene un material propio. ¿Ya? La fuente N o la fuente M. Mateo y Lucas están compuestos por Marcos, Q y una fuente personal. Cada uno tiene una fuente personal. Porque además hay textos que solo aparecen en estos evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas, el hijo pródigo. Es el único lugar donde ustedes van a encontrar el hijo pródigo. Para que lo sepan también desde ahora. Cuando le digan, ¿dónde está el hijo pródigo? En el evangelio de Lucas. No está en ningún otro evangelio. En el caso de Mateo, por ejemplo, tenemos el juicio final. Porque tuve hambre, porque tuve sed, me dieron pan, me dieron de comer, me visitaron. Ese texto solo se encuentra ahí, en el Evangelio de Mateo. O la intervención de la mujer de Pilato en el juicio de Jesús. Solo aparece en Mateo. Entonces, bueno, estas fueron varias de las cosas que estos habilosos protestantes, biblistas, lograron descubrir. Pero, y hasta el siglo XIX no se había... Nada, y nadie se lo cuestionó siquiera. De ahí en adelante escribieron, buenos días. De ahí en adelante, los teólogos liberales escribieron varias vidas de Jesús. Propusieron varias, a partir de la investigación, varias vidas de Jesús. Sin embargo, la que más logró importancia fue un libro escrito por Harnack, que es un teólogo, que dice que de Jesús no se puede saber nada. Él escribe un libro en latín, de hecho. De Jesús de Nazaret nada se puede saber. ¿Por qué? Porque al final lo que ellos descubren es que los evangelios son un entramado literario, una estructura literaria que sirve para expresar una teología. Por lo tanto, yo no voy a llegar a la vida de Jesús, voy a llegar a lo que ellos comprendieron acerca de Jesús. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? ¿Se entendió? Por mí. A lo que ellos llegan como conclusión es que de Jesús no se puede saber nada porque los textos están contados, o la intención de los textos tienen que ver con una teología acerca de Jesús. Vale decir, una reflexión sobre su persona en clave teológica, ¿no? En el Hijo de Dios. Entonces, no es una biografía el Evangelio. De alguna manera, lo que nos
tratan de decir los teólogos es, ojo, le hemos estado viviendo los evangelios, o haciendo que los evangelios jueguen un rol que no tienen, haciéndoles que nos cuenten una historia en términos geográficos, con la comprensión que nosotros tenemos en cuanto al género geografía. Pero los evangelios no son geografía, no pueden hablar de Jesús en cuanto a su vida, porque la estructura que posee, el entramado que ellos logran, es para contarnos una teología. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marcos, su intención es contar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y fíjense, abran su Biblia y vean cómo comienza el Evangelio de Marcos. Marcos 1, versículo 1. Ahí está la intención del Evangelio. Marcos 1, 1. Pueden ir cortando la Biblia y poniendo el trozo en su cuaderno. ¿Cierto, Tito? ¿Que para eso la trajeron? ¿Qué dice 1.1? ¿La tienen? ¿Ya? Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. De nuevo, Jesús. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Sí, hasta ahí no. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Otras traducciones pueden decir Jesús el Mesías, porque acuérdense que Cristo es la palabra griega que traduce la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. Eso les decía en un comienzo. Entonces, Evangelio, o la buena noticia de Jesús, el ungido o el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces los evangelios tienen una intención teológica, no es una intención geográfica. No comienza diciendo, les vamos a contar la historia de Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María. No, es teológico. Inmediatamente comienza con una teología, el Hijo de Dios. De esto vamos a hablar. Entonces lo que señalan estos investigadores es que la estructura de los evangelios no nos permite de alguna manera acceder a la vida. O sea, es difícil extraer la vida de Jesús. Y esto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, voy a preguntar porque no sé. ¿Eran sacerdotes? No. O sea, ¿qué información tenían ellos como para escribir esto y hacer un tratado teológico en el fondo de...? Buena pregunta. Hay que distinguir entre el autor material del Evangelio y los autores intelectuales del Evangelio. El evangelista, el que escribe, no está solo. Generalmente los evangelios, porque esta es la teoría del Pablo, los evangelios su composición se realiza en comunidad. Por lo tanto, hay quienes hacen la reflexión o quienes están pensando en la reflexión, y de alguna manera el que escribe viene a reflejar esa reflexión que viene siendo parte del ejercicio intelectual de la comunidad. Claro, él puede ponerla materialmente en Que decía Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y según la tradición dicen que son Mateo, Marcos y Lucas, porque ningún evangelio comienza y se firma así, cuando termina el evangelio, va y Marcos, no. Ninguno utiliza eso. Yo no tengo una duda respecto a eso porque tengo entendido que no lo escribieron ni siquiera ellos. O sea, Sí, pero eso fue de transmisión oral. Primero, la primera fase es una transmisión oral. Claro, ¿de cuándo el primer ¿Cuándo evangelio lo se lo escribieron escribieron? así? ¿Cuándo fue escrito así como papel? ¿En qué época? 60. ¿Pero ellos estaban vivos ahí? O sea, Mira, ¿pero fue escrito por ellos o por los amigos? es que yo ahí no te podía decir, imposible decir. Ya, pero hay teoría de que fue así, Las teorías que se dicen al respecto son lo que un poco señalaba recién. La comunidad es la que está de alguna manera detrás de la reflexión teológica. Una cosa es el autor material y otra cosa es el autor intelectual. El autor intelectual es la comunidad. El autor material es un sujeto, claro. Pero ese sujeto se le atribuye la autoría a un tal Juan Marcos, que fue discípulo de Pedro y discípulo de Pablo, a un Lucas, médico, discípulo de Pablo, a Mateo, supuestamente
apóstol seguidor de Jesús, y a Juan, apóstol seguidor de Jesús. Lucas, Villa de Mateo. Oye, después de este haremos el próximo año un curso de Biblia, porque ese es súper interesante. Oye, Paul, y lo otro a propósito, ¿qué piensas tú que estos no tenían como ese efecto WhatsApp que tenemos nosotros de ir contando todo en el momento? Esto surge producto de que la buena noticia empezó a expandirse y se necesitaba mandar escritos a otras comunidades que estaban más lejos. Por eso se escriben los evangelios, no es que sea una biografía que alguien que vaya reporteando y escribiendo, eso surge de una necesidad de poder comunicarlo. Y esto, los escritos están en diferentes hojitas y eso fue lo que unificaron en el siglo IV, lo que tenemos ahora, pero ve a saber tú qué es lo que queda de lo que hay al principio, eso no te lo puede contar nadie. Bien. Pero es complejo el cómo se dio. Claro, lo que pasa es que cuando uno aprende un poco de la Biblia, uno lo ve tan textual, claro, te das cuenta que finalmente ha sido bien inocente seguir textualmente porque ha tenido un proceso de la construcción que lo vemos a conocer un poco ahora. Entonces uno dice, bueno, como que uno comete muchos errores y no entiende muchas cosas. Pero ahora entendiendo esto, y además sabes tú que nuestras catequesis han sido todo textual, nadie nos enseñó a dudar de nada. Que para eso es el curso, para que empecemos a ser cristianos adultos. Entonces, si nosotros que hemos ido estudiando un poco la teología y nos hemos metido detrás de esto, hay los últimos 70 años se ha ido profundizando mucho en esto y podríamos leer una biblioteca entera de lo que está escrito como para formarse. O sea, hay una bibliografía que sale de Paola, que estaba en, bueno, a ver si me dejan sus correos y se los envío porque lo tenemos en PDF y vale la pena ir leyendo otras cosas ahora para empezar a aprovechar mejor los otros 2 sábados o 3 sábados que nos quieren. Pero nos enseñaron a ser literal, no eres tú la única, yo era igualita. Yo también. Yo esperaba encontrar los carruajes del faraón en el mar. Entonces, ahí dice, ¿no? La pregunta del Jesús histórico la trata de responder Reimado, los liberales y los existencialistas. Yo voy a mostrar ahora un poco estas posiciones. La teología existencial. Perdón, es que me haces una súper buena pregunta. ¿Podría hacerla otra vez, Walter? Lo que le preguntaba era que a mí me pasó también en el colegio que fue en un colegio católico también, que me enseñaban las cosas como súper literarias, así como lo que decía un poco ella. Y eso era porque la iglesia no quería que uno supiera más. Un poco como por esconder, no, es porque estaban en la misma ignorancia que nosotros. Porque, mira, en otros cursos se ha dado la posibilidad, pero más adelante también se mencionará, con San Agustín dio muchos criterios que están un poco a la base de nuestra moral sexual. Bueno, inventó una cantidad de cosas desde lo que él honestamente creyó que era la interpretación adecuada. Pero muchas de las cosas que a nosotros nos llegaron vienen por filtros de personas que desde su comprensión de ser humano hicieron la lectura. Vamos a poner varios ejemplos después. Y lo que estábamos diciendo es que el mundo protestante se mete en este tema el siglo XVI y nosotros como iglesia hasta el año 62, 65, con el Concilio Vaticano II no nos metemos a esta reflexión. Entonces, las personas, bueno, y hay muchos sacerdotes hoy en día, gente que está un poco a cargo de transmitir la fe, que esto no lo escuchamos, pero para nada, y sigue con las enseñanzas de San Agustín. Y que cree que en el fondo esto es errado. Con Bullmann, que también es protestante, también es alemán, comienza otro proceso. Él de todas maneras va a validar lo que dijo ya la teología liberal. Dirá, bueno, sí, efectivamente no podemos acceder a la vida de Jesús como nosotros quisiéramos porque la naturaleza de la obra no se presta para esa finalidad. No obstante, dice él, a nosotros no nos debiera preocupar de saber de la vida de Jesús. O quién fue Jesús, usted no se preocupe de eso. Los evangelios están escritos ¿para qué? Para que yo crea que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Por lo tanto, a usted lo que le debe interesar, saber y preocupar es creer que Él es el Hijo de Dios. ¿Ya?
De alguna forma, lo que Bullman trata de, o lo que él refleja desde esta perspectiva, es su mirada protestante. Para los protestantes, hay tres principios fundamentales de la experiencia religiosa: la sola fe, la sola gracia y la sola escritura. Que esto quiere decir: a usted le basta creer, a usted le basta abandonarse y a usted le basta abrirse a lo que Dios le ha revelado. ¿Qué me dice la fe? Jesús es el Hijo de Dios. Eso es un don que yo recibo, es una gracia. Creer también es un don. Fundamentalmente, ese don se me revela, o esa gracia se me revela en la Sagrada Escritura. Entonces, usted crea que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Esa es la finalidad del Evangelio. ¿Hasta ahí se entiende esa idea? ¿Sí? ¿Alguna duda? Pero ¿cuál podría ser el peligro de esa afirmación? Voy a repetir lo que él decía. A usted tiene que bastar creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en su divinidad. Por lo tanto, no le pregunta al texto lo que el texto no le quiere contar. Los evangelios están escritos para que usted crea eso. A mí me parece un poco como ingenuo, pensando en la época. ¿Dónde está nuestro desarrollo intelectual, el pensamiento crítico? Por ahí va la cosa. Porque si yo digo, a usted lo que le importa es creer más que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, reciba la historia y crea nomás que Él es el Hijo de Dios, punto. El problema de eso es que me quitan la historicidad del Hijo de Dios. Entonces, si no tiene historia el Hijo de Dios, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es un mito. Claro, no existe. No existe. Entonces, el peligro que Bullman, porque no es que él haya intencionadamente generado ese peligro. No, a él lo que en el fondo le importa es que uno considere el Evangelio en su real dimensión. Los Evangelios son libros escritos por creyentes para aumentar la fe de los creyentes. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, Bullman sí tiene razón. Pero cuidado con esa afirmación, porque al final, si son escritos creyentes que solamente transmiten una historia o una declaración al respecto, se puede empañar o incluso hasta descuidar la historia real del sujeto que está ahí. ¿Se entiende? Entonces, el peligro con Bullman es que podemos caer en la categoría del mito. Entre el viejito pascuero y el conejito de Pascua y Jesús de Nazaret no había ninguna diferencia. Porque al final, ¿para qué están esos relatos? ¿Para qué me contó mi mamá que el viejito pascuero la noche de que se dio del 25, del 24, viene, deja los regalos, qué sé yo? ¿Para qué sirve ese relato? ¿Cuál es la funcionalidad de ese relato? La magia. ¿Qué hago yo con ese relato cuando se lo cuento a un niño? ¿Qué logro? Que el niño crea. ¿Y el Evangelio para qué está, según Bullman? Para que usted crea. Entonces, guardando las proporciones, no me pregunte si el viejito pascuero cuánto pesa, porque eso no me lo está contando el relato sobre el viejito pascuero, o cuáles son las medidas del viejito pascuero, su gusto o su posición política, porque eso no está dentro del relato. Porque lo que le tiene que importar, niñito, es creer que viene alguien a dejarle los regalos. Punto. El Evangelio prácticamente, desde la categoría de Bullman, pasa un poco lo mismo, ¿no? Bueno, hasta que apareció un discípulo de Bullman. Pero antes de hablar de que apareció un discípulo de Bullman, el catolicismo seguía manteniendo hasta ese momento distancia crítica y sus imágenes que ustedes ahí pueden ver en qué seguían consistiendo. O sea, hasta el siglo XX mantenía todavía el catolicismo una distancia frente a esta investigación. Es cierto que en el año 1917 se crea el Pontificio Instituto Bíblico en Roma, que trata de ir como ayornándose, poniéndose al día un poco la investigación. Se dan cuenta que los protestantes ya llevan 2 siglos de ventaja con respecto a la investigación. Por lo tanto, tratan de actualizarse, pero no logran todavía una incidencia, sino hasta el Concilio Vaticano II. Mientras tanto, como todavía seguía siendo un estudio elitista y reservado para los que estaban dentro de la estructura de poder con mayor fuerza, la imagen que seguía corriendo o recorriendo en el colectivo cristiano
seguir haciendo esto, y que no se ajustan para nada a la Sagrada Escritura. El Cristo Rey, ¿ya? El Sagrado Corazón, bueno, con toda la verdad que eso puede significar, si hay algún devoto, devota, con todo respeto, no es nada en contra del Sagrado Corazón, pero fíjense en cómo son las representaciones. Y bueno, y seguir como fortaleciendo esa imagen todavía del Cristo de Oriente, el Cristo sufrido. Entonces, en el año 1952, un discípulo de Ullmann, llamado Hans Conzelmann, publicará un libro que se llama La Teología de Lucas. La Teología de Lucas. Lo que significa que ya él está reconociendo que el libro tiene una intención teológica creyente. Y va a hacer como una muy buena síntesis de todos los procesos anteriores que hasta ese momento el protestantismo había llevado en cuanto a la investigación. Él dice, sí, se cuadra con su maestro y dirá, efectivamente los libros tienen, los evangelios tienen una intención creyente teológica, no nos están transmitiendo la vida de Jesús bajo la categoría o bajo el género literario biografía. Sin embargo, dice Conzelmann, y aquí es donde genera la novedad, los evangelios transmiten la historia a la que perteneció Jesús. Dicho de otro modo, los evangelios dan cuenta del mundo al cual en el cual Jesús vivió. Cuentan la historia que perteneció a ese personaje. Yo coloco siempre este ejemplo para no está la China, si no me va a decir otra cosa. Pongo este ejemplo para poder dar cuenta de esto. Ustedes me imagino que conocen el Condorito. Y Condorito, en varias ocasiones, cuando uno lo está ojeando, ve que de pronto nombra lugares que efectivamente existen, ¿no? Pero existen. De pronto uno ve que Condorito está con un presidente de la República, a veces uno ve la portada, ¿no es cierto?, que está tirando como una broma a un presidente, o figuras políticas, figuras sociales aparecen, el Condorito dialogando. Si el Condorito surge en tiempo del Mundial, uno puede ver que todo va a girar en torno al fútbol. Pero, ¿cuál es el género literario del Condorito? Historieta, cómics, ¿verdad? Es el género y por lo tanto la intención del Condorito es contarnos la historia. No, ¿cuál es la intención del género? Reírse, entretener, divertirse. Ya. Si Condorito, teniendo por intención hacernos reír, entretener, y dentro de la obra se cuelan elementos históricos, ¿no? Personajes que están en ese tiempo, lugares, qué sé yo, con el Evangelio va a ocurrir algo similar. El Evangelio efectivamente sí está hecho para que nosotros creamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, pero la historia del Hijo de Dios se va a poner. ¿Me explico, no? Van a ir apareciendo elementos que son parte de su historia. Entonces la investigación lo que tiene que lograr es separar lo que es declaración creyente de historicidad del personaje. ¿Me explico? Y aquí por fin entran los católicos. En el año 1962, con el Concilio Vaticano II, se emite una constitución, ¿ya?, llamada Dei Verbum, o Palabra de Dios, que reconoce no solo la investigación protestante que ha venido avanzando bastante hasta esa fecha, sino que propone y dispone a la Iglesia en la investigación bíblica. De partida, gracias al Concilio Vaticano II, 50 años atrás, por fin se masifica la lectura bíblica para el mundo católico. Se traduce a todos los idiomas. Esta fue una de las tantas declaraciones y logros que se logró para la redundancia con la declaración. Se suman además a la investigación los anglicanos, que no estaban sumados en ese momento. Los anglicanos.
Y además se van a sumar otras disciplinas como la arqueología, la antropología, la sociología cultural, y los documentos no cristianos, las fuentes no cristianas, para comenzar a dar un perfil de lo que nosotros hoy día llamamos el Jesús histórico. Recién aquí aparece esta dimensión de la disciplina. ¿Por qué los anglicanos Jesús histórico? ¿Por qué los anglicanos aparecen como dándole, pudiendo dar un poco de historia, si es como mucho más posterior? ¿Qué datos aportaría finalmente? Es que se suman igual que los católicos, comienzan a investigar. Se suman y necesitan como aportar todo. No, se suman en la investigación. Entonces el Jesús histórico en verdad es una disciplina dentro de la teología que surge hace muy poco, no tiene más de 40. ¿Sí? Esta suma de disciplina y tendencia apuntan solo al Jesús histórico y considerando siempre no cuestionando el Evangelio, ya eso está reventado. No puede haber un recuestionamiento que si son los evangelios adecuados, siempre hay una información. Buena pregunta. No, acá, mira, va a pasar lo siguiente. Esto, que comienza por allá a mediados de los 60, va a derivar en una escuela que, bueno, lo que se propiamente es la investigación del Jesús histórico la va a llevar adelante un teólogo de apellido Sanders, que a su vez va a crear un seminario acerca de Jesús. En el mundo norteamericano aparecerá el Jesus Seminar, que es una investigación situada, ¿ya?, de todos los documentos cristianos que posee. Entonces van a sumar los evangelios canónicos más algunos apócrifos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el investigador el documento es documento cristiano, incluyendo los apócrifos. No hacen la distinción de estos son los legales o estos son los oficiales y estos son la segunda clase. Para hacer una fuente se usa. Exactamente. ¿Ya? Pero van a tener ciertos criterios. Por ejemplo, todos los que estén situados dentro del siglo I. ¿Ya? Todos los que se puedan fechar dentro de esa temporalidad. ¿Por qué? Porque entre más cerca del evento, más fiable puede ser la información. ¿Ya? Porque hay muchos evangelios apócrifos que se escribieron en el siglo II, III, incluso hasta el siglo IV. Hace poco salió, no sé si ustedes vieron un documental, el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas está fechado alrededor de, creo que el 180 o 200. Estamos hablando ya de finales del siglo II, comienzo del siglo III. No es un evangelio que haya aparecido en el siglo I, que es el tiempo que le tocó a Jesús, ¿no? ¿Independiente de los autores de esos evangelios? Independiente de los autores. Sí. La investigación hoy día pero de los apócrifos, lo más importante para la investigación está el Evangelio de Tomás, Felipe, el proto-evangelio de Santiago y creo que también el de Pedro y María Magdalena. Algunos elementos, porque también no sirve todo. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro se centra bastante en la pasión de Cristo.
hay discursos ahí que aparecen, un diálogo que no se ven ni se encuentran en los otros evangelios. El Evangelio de Tomás es bien cercano a los sinópticos en cuanto a las cosas que dice, que ahí aparece. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás habla del reino de Dios, por lo tanto, inmediatamente refuerza el concepto